Ya. Entonces, continuamos. Tengo dos funciones, f de x y g de x. Entonces, a estas dos funciones vamos a operar, ¿ya? Entonces, vamos a hacer f compuesta con g en x, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es, estamos componiendo f con g de x. ¿Listo? Entonces, a esta operación, ¿no? Este es el lomito que está simbolizado, a esta operación se denomina como composición de funciones, ¿no? Y su otra notación es f, ¿no? Compuesta con g en x. ¿Listo? En otras palabras, a f le estamos evaluando con otra función, que en este caso es la función g de x. De esta forma también podemos verlo que estamos haciendo una composición, ¿no? Entonces, la composición es una operación que se hace entre dos funciones, entre f de x y g de x. Es una operación. Entonces, si f de x tenemos una función y g de x tenemos otra función, vamos a hacer la composición y nos va a salir otra función. El resultado va a ser otra función. ¿Listo? Entonces, podemos señalar algunas propiedades. ¿Listo? Algunas propiedades. Por ejemplo, si tengo f compuesta con g en x, ¿no? Es muy distinto decir g compuesta con e. ¿Listo? Esto ténganlo muy en cuenta. ¿Listo? Muy bien. Entonces, haremos un ejercicio. ¿Les parece? Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a poner obtener f compuesta con g de x, punto y coma, y g compuesta con e. ¿Listo? Ahí nos vamos a dar cuenta que vamos a poner si f de x es una parábola menos 1 y g de x es una función logarítmica. Menos 1. ¿Listo? Ahí está. Muy bien. A ver. Sí, es eso. Vamos a darle solución. Sí, esto es a modo de practicar. ¿Listo? Entonces, muy bien. Vamos a hacer primero la operación de f compuesta con g. O también podemos mandarle esta otra notación, que es más familiarizado para poder realizar la operación de composición. Vamos a calcular esta primero. ¿Listo? Que es lo mismo que esto. Entonces, vamos entrando de afuera hacia adentro. Afuera, la función externa de la f. ¿Quién es f? Este es f. Aquí está f. ¿Listo? En f dice que vamos a evaluar con g de x. Vamos a evaluar con g de x. ¿Listo? Como vamos a evaluar en g de x, en lugar de x vamos a poner g de x. Entonces, acá es x. En lugar de x vamos a poner g de x. Todo esto es elevado al cuadrado menos. ¿Listo? Entonces, ahí continuando, vamos a tener f compuesta con g de x. Es igual. G de x a qué es igual? Al logaritmo neperiano de x menos 1. Y todo esto elevado a qué? A 4. Menos. Ahí está. Esa es la composición. Y ahora voy a hacer con azul lo que es contra g compuesta con e. Entonces, acá, en lugar de poner g compuesta de f, ¿cómo también sería? Va a ser g compuesta con f de x. Al revés de ahí, ¿no? Ahí está. ¿Qué es la función externa? G. Aquí está g. Entonces, en lugar de x, vamos a evaluar con f de x. Entonces, vamos allá. G, en lugar de x, vamos a evaluar g de x. Perdón, f de x. Tenemos logaritmo neperiano de. En lugar de x, ¿qué os vamos a poner? F de x. Menos 1.
Entonces, G con un corchetito, ¿no? Evaluado en f de x o g compuesta con g de x había sido igual a logaritmo neperiano f de x. ¿Qué es f de x? X al cuadrado menos 1. Y con este menos 1, menos 2. Ahí está. Y si se dan cuenta, f compuesta con g de x es distinto a g compuesta con f de x. Y eso es lo que nos dice la propiedad. ¿Listo? ¿Hay alguna consulta hasta ahí? ¿Cómo es, muchachos? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Alguna consulta? A ver, vamos a ver el chat. Sí, ahora sí, ¿no? Muy bien. Entonces, acá también vamos a aumentar. Si componemos G compuesta con F de X, esto también es lo mismo que decir G evaluado en F de X. Es lo mismo, ¿no? Nos han dado estas notaciones, este y este, ¿no? Pero podemos expresarlo por este, es lo mismo, ¿no? Y es lo que hemos hecho, F y este, ¿no? Y de lado hubiera sido F compuesta con G en X, ¿no? En X, igual a logaritmo neperiano de X menos 1, todo esto elevado al cuadrado, menos 1. Y el otro era G compuesta con F, ahí está, de X igual a logaritmo neperiano de X al cuadrado menos 2. ¿No? Cualquiera de los dos. Muy bien. Haremos un ejercicio. Un ejercicio. Ejercicio. Muy bien. Ahora, mientras van copiando, yo voy a ir. Muy bien. Voy a borrar la parte superior. ¿Listo? A ver.